Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos par Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísima alegría estar con ustedes aquí el día de hoy. Les traigo actualizaciones de Jimin, lo último que ha pasado después de lo que fue su presentación en el evento de Dior en París. Todavía no se ha confirmado el regreso de Jimin a Corea, pero debe de estar a punto de suceder. Pero mientras comenzamos con la información, ¿qué les parece si hacemos un pequeño espacio para dar nuestro agradecimiento a los miembros del canal? Una vez más, no sé cómo expresarles todo el cariño y el aprecio que siento por ustedes. Gracias por el apoyo al canal, gracias por siempre estar aquí, gracias por formar parte de la familia Boys We Love, ser nuestros patrocinadores y también nuestras hadas madrinas. Aprovecho también para invitar a todos nuestros colaboradores activos. El día de mañana vamos a tener un video especial con sus comentarios. Todavía pueden participar, pueden dejar sus opiniones y esperemos que formen parte del video el día de mañana. Y ahora sí, vámonos con la información. Entre las cosas bonitas que quiero comentarles el día de hoy es que el día de ayer pude asistir al cine para ver justamente el concierto de BTS de 2019, Speak Yourself London remasterizado. Fue una bonita experiencia. Este concierto es de los que más me gustan y quiero de BTS, fue de los primeros que vi, por eso es que le tengo un gran cariño a este concierto. Y tenemos el final, de hecho, te decían que podías escanear este código QR, básicamente con la idea de que compartieras cómo te habías sentido durante el concierto. La sala estaba, la verdad, bastante llena, y algo que fue muy lindo es que por primera vez me tocó, sí, un regalo, en este caso de parte del cine, la postal. No podía yo creerla cuando me la dieron, y también muchas de las chicas que estuvieron presentes estuvieron dando regalitos, así que quería compartirles esta bonita experiencia, porque la verdad es que sí fui con toda la intención de gritar muchísimo por nuestro Jimin, de dar mucho amor. Sobre todo este concierto me encanta porque podemos verlo en el solo de Serendipity, también hay canciones como Euphoria, y en general todo el set list del concierto es de mis super favoritos. Después me quedé pensando que otro concierto amo también muchísimo y tuve la oportunidad de ver en el cine, y fue Yet to Come, pero sí les quise compartir esta experiencia y invitarlas a que, si ustedes también pudieron ir al cine, me cuenten cómo les fue, si les dieron regalitos y qué cositas pues pueden compartirnos aquí en el canal. Y ahora sí, reporteando directamente desde lo que es mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Va todo juntito para que así puedan dar con mi cuenta, porque de repente me escriben y me dicen que no me encuentran, pero les juro que así estoy, tal cual, @boyswelove2023. El día de ayer también tuvimos algunas imágenes de Jimin en París, que se reportó, salió a cenar, se veía muy casual, muy lindo, el suétercito es una completa y total belleza. Por ahí también tuvimos un video donde justamente lo podíamos ver desde que sale del restaurante hasta que aparece en su auto. De repente, en algún punto, cuando lo vimos salir, que se veía tan ensoñado como siempre, se veía más con su carita lavada, pues saludando, ya sabemos, estos pequeños gestos que él hace, su sonrisa. Ahí como que parecía que al momento de subirse al auto como que se hubiera tropezado un poquito, pero lo importante es que nuestro Jimin está bien, está contento. Como les decía, estamos esperando ya, pues casi podría decir que dentro de unas pocas horas es probable su regreso ya en Corea, y me va a dar muchísimo gusto pues mostrarles también las imágenes de cuando Jimin regrese a Corea. Ya lo decíamos, sonriente, muy delgadito, y justamente muchos de los mensajes que ustedes me habían dejado el día de ayer, ahí como que se tropieza un poquitín, tenía que ver con el hecho de que esperaban que Jimin hubiera cenado bien y que estuviera bien, y bueno, parece que esto así se llevó a cabo. Jimin en el TikTok oficial de Dior le hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mi recuerdo más antiguo es mudarme de casa con mi familia cuando era joven. Creo que mi primer recuerdo es mudarme con una olla arrocera. ¿Cuál sería un momento clave en el documental de Jimin? Es decir, refiriéndonos a la historia de su vida, quiero pensar. Creo que el momento más memorable de mi vida es mi debut. Es el momento más importante de mi vida. Príncipe de Dior Jimin de BTS regresa a la primera fila con poder sin esfuerzo en Dior SS 2026. Es una temporada de espectáculo y siluetas. Pocos momentos logran silenciar por completo una sala. Jimin de BTS, ícono global, embajador de Maison y musa moderna de Dior, lo hizo en el desfile Primavera-Verano 2026 de Dior en París. Ataviado con un blazer negro extra grande de corte magistral que se ajustaba perfectamente a la piel, Jimin redefinió los códigos de la sensualidad masculina con un look que susurraba poder en lugar de gritarlo. La
ausencia de camisa fue deliberada, un estudio de discreta audacia que permitió que el corte de la chaqueta y la estructura de su figura fueran los protagonistas. Collares en capas, anillos ornamentados y pantalones de cuero completaron el conjunto, dotándolo de un luto táctil, mientras que su aura lo elevó más allá de la moda. Esto no era solo un atuendo, era un recordatorio. Jimin no sigue el estilo, lo moldea. Shure Magazine. Varios medios de comunicación y cuentas verificadas compartieron videos y fotos de Jimin del desfile primavera-verano 2026 de Dior. Jimin siempre es el personaje principal con su carisma y encanto incomparables. Y es que sí que se habló muchísimo de Jimin, la cobertura fue muy extensa, lo cual me da mucho gusto. Todavía vamos a esperar que en un par de semanas más sigamos viendo el impacto de lo que hizo Jimin en París, algo muy similar a lo que ha estado ocurriendo con Jungkook. Todavía se sigue midiendo el impacto de su visita a Nueva York con Calvin Klein y me imagino que algo muy similar va a pasar con Jimin también. Y fíjense que esto es lindo porque también siguen saliendo muchas notas al respecto de Jimin luciendo Dior, la colección de ropa masculina primavera-verano 2026, y también lo que vendría siendo la línea de Dior con collares y anillos, lo que tiene que ser básicamente los accesorios. Bueno, pues también pertenecen a Dior. Aquí lo podemos ver con el pantalón. En otras imágenes también ya se había compartido a Jimin con lo que vendría siendo el blazer o el saco, y ahora bueno, ya tenemos también todos los anillos y los collares que Jimin estuvo utilizando también de la marca Dior, que a muchas personas que saben de moda les agradó muchísimo el poder ver, digamos, todo este outfit que llevaba Jimin completito, inclusive con la joyería, que es una verdadera monada. Yo estoy segura que estas piezas, bueno, se van a super acabar, lo cual por cierto me dejó pensando si Jimin todavía tendrá su contrato con Tiffany. Sería interesante saber si va a seguir colaborando con ellos o ya no. Esto también me pareció increíble y fabuloso como Jimin se mira a sí mismo como si fuera toda una obra maestra, porque definitivamente sí que lo es. Aquí por ejemplo Ever JJKPGM también nos dejó este video pues muy sensualoso de Jungkook, cómo ha ido con el tiempo haciendo músculos y cada vez se ve más y más guapo. Sé que no he hablado mucho de Jungkook, pero también ya viene, pues voy a estar sacando como notitas seleccionadas acerca de él y de las actividades que ha estado teniendo, que por cierto entre sus actividades hizo un challenge del grupo Curtis y esto lo subió a TikTok y también tuvo respuestas muy favorables, pero próximamente vamos a hablar de eso, de una esclava que se le vio en la mano ahora que hizo este pequeño live cocinando y que justamente pertenece a Tiffany, así que por ahí empezaron a surgir como muchas teorías respecto a pues Jimin, Jungkook, que si no los estamos viendo no significa que no se lleven bien o que ellos no estén platicando, simple y sencillamente no lo están haciendo de manera pública. Eso creo yo, lo mantengo en mi corazón y espero que ustedes también. Hablando de imágenes, les recuerdo que también tenemos nuestra comunidad en Telegram con arte de Jimin y Jungkook, donde generalmente se está un poquito más subidito de tono, pero siempre se los recomiendo mucho para que también si quieren formar parte de esta comunidad en Telegram nos busquen como BTS Ship Idol, así que espero que muy pronto las vea por allá. Y tenemos también más videos con estas pequeñas reacciones de Jimin en lo que fue el desfile de Dior, justamente igual del momento en que estaba apreciando el desfile en compañía de esta actriz. La verdad es que se veía una persona muy amena y dulce, y tampoco es que estuviera interactuando muchísimo con Jimin, solo estaban sentados al lado uno del otro, pero prácticamente ni hablaron. Jimin de BTS regresa a la primera fila de Dior y se siente como en casa. El idol y embajador de la Maison irradia confianza con su look de piel al descubierto, un look que además de verdad bastante osado, pero que efectivamente estuvo pensado para que Jimin causara esta sensación y esta reacción tan fuerte en los fans. Jimin se roba el espectáculo en Dior. El primer desfile de moda de la estrella de BTS en 2 años atrajo a miles de fanáticos al jardín de las Tullerías antes del desfile femenino debut de Jonathan Anderson. Pudo haber sido la colección femenina debut de Jonathan Anderson para Dior, pero Park Jimin de BTS se robó la atención, provocando un frenesí en la multitud. Miles de fanáticos esperaron durante horas bajo el sol afuera del jardín de las Tullerías, agitando carteles y pancartas y cantando para poder verlo. Creo que será divertido porque han pasado más de 2 años, declaró Jimin a WWD. El bailarín principal de BTS, quien completó su servicio militar obligatorio en junio, añadió: tengo grandes expectativas.
La actriz Mónica Bárbaro tuvo el codiciado asiento al lado de Jimin bromeando. Me advirtieron y con eso quiero decir que me calmara. Incluso escuchó a BTS en su camino al show para ponerse de humor, admitiendo que no es una experta en K-pop, pero confía en su música para obtener un impulso de energía previo al desfile de moda. Esta línea Dioret de la marca Dior de la joyería, y me encantó que alguien hizo justamente un lindísimo fanart dedicado a los anillos de Jimin. Estas imágenes creadas con inteligencia artificial, la verdad es que también me gustaron y me gustaron muchísimo. Tenemos a Jungkook como en estas fotografías donde apareció en un evento recientemente, y a nuestro Jimin como se veía en el aeropuerto saliendo hacia París. Definitivamente merecen ser coleccionadas, están súper bonitas. Y seguimos hablando de las reacciones a Jimin. La revista francesa Paris Match elogió a Jimin por cautivar en el desfile de moda de Dior con su elegancia parisina refinada y sin esfuerzo. La emoción aumentó cuando apareció Jimin, recibido por los estruendosos vítores de las fans que se habían reunido horas antes para ver a la estrella mundial. Llevaba una elegante chaqueta de smoking negra abierta y estilizada sin camisa, dejando al descubierto su tonificado pecho, combinado con pantalones de cuero, una elección atrevida y vanguardista que equilibraba perfectamente la sofisticación y el estilo vanguardista. Jimin, miembro de BTS y embajador global de Dior, dominó la Semana de la Moda de París en el desfile Primavera-Verano 2026 de Dior en el Jardín de las Tullerías. Su primera aparición en la Semana de la Moda en 2 años generó 4.8 millones de menciones en X en menos de 12 horas. El titular principal de WWD, la revista estadounidense de moda, informó en un artículo titulado Jimin se roba el espectáculo en Dior que Jimin generó más revuelo que el desfile de debut de Jonathan Anderson con la colección de ropa femenina de Dior. WWD informó: miles de fans esperaron durante horas bajo el sol abrasador, sosteniendo pancartas y globos, aplaudiendo solo para ver a Jimin. Los principales medios de comunicación como Vogue y The Guardian también destacaron la asistencia de Jimin a la Semana de la Moda de París, y hashtags como Jimin por Dior o Dior SS26 arrasaron con las principales tendencias a nivel mundial. Y cerramos el video con esta nota también del periódico El Heraldo de México que dice: informa que Jimin de BTS ha sido nombrado el ídolo más influyente a nivel mundial de Corea, dejando una huella en el K-pop y difundiendo la cultura coreana alrededor del mundo. Y esto es apenas lo que empieza, digamos, ahora sí que la gente a reaccionar respecto a las imágenes de Jimin. Yo todavía estoy segura que va a dar muchísimo de qué hablar. Me despido de ustedes justamente con esta imagen de Jimin, sus preciosas manos luciendo los anillos de Dioret de Dior. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana aquí en su canal Boys We Love. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.